Acrópolis Multimedios presenta Noche de Debate, Análisis a Fondo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Este 20 de octubre de 2022, el tema de debate es la discusión sobre la reforma política electoral mexicana en el Congreso de la Unión. ¿Usted está enterado de ello? Bueno, hoy vamos a usted enterarse más puntualmente porque es el tema de discusión. Bien, el día de hoy pues tenemos invitados de lujo. Está con nosotros la doctora Julia Hernández García. Buenas noches, doctora. Ella es académica e investigadora de la Universidad de Jalapa y especialista en temas político-electorales. El doctor Emilio Cárdenas Escobosa. Buenas noches, doctor. Bueno, gracias, qué gusto. Él es subdirector de Acrópolis Multimedios y un extraordinario periodista y comentarista. Y desde luego, como siempre, está en este programa desde hace más de 10 años el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, director del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Jalapa, es investigador de SNID e investigador de la Universidad Veracruzana, y quien es coconductor de este espacio informativo. Gracias, doctor. Muy buenas noches y buenas noches a nuestros invitados. Les quiero comentar que el equipo de producción de Acrópolis Multimedios nos ha preparado un video inherente al tema que hoy vamos a tratar. Así que, pues corre video. Esta semana comenzaron los diálogos con los distintos grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados para conocer las 130 propuestas de modificación a la iniciativa de reforma política electoral planteada por el Ejecutivo Federal, la cual será mixta, debido a que se prevé la modificación de la Constitución y de leyes secundarias. Una vez que se dictamine en las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Reforma Político-Electoral, podrá llevarse la minuta al Pleno para su discusión y aprobación, quizá a finales de este mes. Morena busca la reestructuración del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de los organismos públicos locales, así como la reducción de diputados plurinominales y la disminución presupuestal a los partidos políticos de hasta el 60%. Esto será una nueva prueba para la oposición, misma que está seriamente dañada luego de que el PRI rompiera la moratoria constitucional, avalando la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028. La postura del PAN y del PRD es la de no aprobar, mientras que hace unos días, con tal de alimentar la polémica, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anunció que había un acuerdo con el PRI para sacar adelante la reforma electoral, lo que fue negado por el presidente del Tricolor, Alejandro Moreno. Esto es Noche de Debate, Análisis a Fondo. Y bueno, pues el tema a debate es la discusión sobre la reforma político-electoral mexicana en el Congreso de la Unión. Usted que nos está haciendo el favor de sintonizarnos en este momento. Bien, vamos a dar inicio ya al debate. Bien, esta semana se reiniciaron los debates sobre la reforma político-electoral mexicana. En ese sentido, ¿qué expectativas se tienen sobre su inminente aprobación y qué cambios podrían esperarse de las iniciativas que ya se conocen? Enseguida, doctora Julia. Gracias, buenas noches. Bien, pues creo que este tema lo hemos traído en discusión desde abril, que se presentó la primera iniciativa por el presidente de la República. Hemos visto cómo en transcurso de los meses de julio y agosto se han llevado a cabo
foros de Parlamento Abierto, donde se discutieron alrededor de 42 iniciativas en las que también participan los partidos de oposición y desde luego los partidos aliados de Morena. Al día de hoy, pues hay voces del partido Morena que afirman que tienen en coincidencia con el Partido del Trabajo, el Partido Verde y también el Partido Revolucionario Institucional al menos 5 aspectos, que es la reducción del financiamiento público, la reducción del costo de las elecciones, la revisión de las funciones del Instituto Nacional Electoral, así como la desaparición de los soples y la reducción de los legisladores. Entonces creo que a partir de ello podremos seguir de cerca cuáles son los argumentos que al menos la oposición tendrá que, defender. Recordemos que desde que ellos se coaligan en la coalición de oposición, sostienen que van a defender las instituciones. Entonces, entre estas instituciones, pues desde luego que está el Instituto Nacional Electoral, por lo cual esta propuesta de que sean sus integrantes electos por el voto popular, así como la elección de las magistraturas de la Sala Superior por el mismo método, creo que son de los elementos esenciales que deben seguirse de cerca para ver si con ello la oposición realmente sostiene o defiende estos puntos que sostuvo durante su campaña electoral o dará un voto a favor, o si además incluso al Partido Morena y sus aliados alcanzan la votación necesaria para llevar a cabo esta reforma tan trascendente con vista al próximo proceso electoral donde se renovará al titular del Poder Ejecutivo y tantos otros procesos locales. Muchas gracias, doctora. Doctor Emilio Cárdenas, ¿cómo ve usted? ¿Irán a aprobar los legisladores, tanto los diputados como los senadores, esta reforma electoral? ¿Y conviene ahora sí, de qué se trata esto? Sí, doctor. Bueno, pues en primer lugar agradecerle la oportunidad de compartir esta mesa con un tema tan interesante, pues que está ya en el debate público como uno de los más, si no es que el más relevante en este momento, por todo lo que ello implica. Y pues yo empezaría con la cuestión que me dice, doctor, bueno, si realmente es necesaria o requiere el sistema de competencia electoral una nueva reforma. Yo aquí pues, me remontaría a recordar que casi siempre las propuestas de reforma electoral vienen después de una elección y vienen a propuesta de los partidos de oposición o de las coaliciones que ahí compiten, y que rara vez, digo, salvo ya algo que ocurrió hace muchos años, es el gobierno el que pone la propuesta de reforma. Desde luego ocurrió cuando el tiempo de que se abre el sistema electoral, en tiempos de la reforma que impulsa Jesús Reyes Heroles, estoy hablando de los años 70 del siglo pasado, y en esta ocasión cuando no está planteada o no estaba por lo menos en el horizonte de las fuerzas opositoras entrar a una reforma electoral, bueno, pues viene esta propuesta del presidente de la República y de su partido, que bueno, se viene a sumar a, no sé, yo he leído que son 30 o decenas de propuestas que ya hay en esta comisión que lo está analizando, pero bueno, al final, como no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue, ya están en los tiempos en que está el debate, la discusión final, digamos, para poder lograr los acuerdos, si es el caso, para impulsar y aterrizar esta reforma electoral, que bueno, tiene muchas aristas muy difíciles, muy complejas, muy cuestionadas por muchos sectores políticos, por expertos, analistas en la materia electoral, por juristas, de lo que esto implicaría en términos de una regresión de lo que ha sido un proceso de ciudadanización de los órganos electorales, y que aquí estarían de vuelta concentrándose funciones, tareas en la órbita del Poder Ejecutivo. Y creo que lo explicaría de mejor manera, me parece, es esta propuesta, pues para muchos inopinada, de que se elija, como bien señalaba la doctora Julia, a los integrantes del Consejo General del INE, como a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral por voto popular, algo que rompe toda, la cuestión procedimental, como ha venido operando, como se vienen integrando estos órganos, y que bueno, contrario a lo que el presidente siempre ha argumentado, y miembros prominentes de su partido, respecto a la partidización que tienen el Consejo General, que los consejeros obedecen a intereses partidistas, o aún que los magistrados de la judicatura, de la parte electoral, tienen que ver con intereses también de los partidos que los proponen, pues ahora peor estaría el caso, porque
la pregunta que uno se hace, que bueno, cuando tiene una oportunidad de conversar con especialistas o incluso con los propios integrantes de estos órganos, como pues, he tenido la oportunidad y la fortuna de conversar con algunos de ellos, pues dicen que es una insensatez, porque es realmente poner a los partidos a impulsar, a hacer campaña, pues a una serie de personalidades que deben pasar por criterios técnicos, que tienen otras características, la forma en que deben ser elegidos. Y si esto va para adelante, pues definitivamente estaríamos dando al traste con lo que ha sido un proceso, insisto, de ciudadanización y de autonomía del órgano electoral, del órgano administrativo, de autonomía, desde luego, del órgano jurisdiccional. Sería un retroceso tremendo, pero eso metería además a toda la competencia electoral en una situación de desventaja, porque obviamente desde el partido, en el poder, desde la presidencia de la República, se impulsarían estas propuestas de quienes ellos querrían que integraran el Consejo General del INE, o bien la Sala Superior, los magistrados del órgano jurisdiccional, y se estaría ya contaminando todo, absolutamente todo. Ellos sin contar otras propuestas que también son muy polémicas, muy cuestionadas, y que dan al traste pues con este proceso de desarrollo y fortalecimiento y consolidación de una institución que hoy, en todos los estudios de percepciones ciudadanas, tiene más crédito ante los ciudadanos que el propio Congreso, que los propios diputados, que el propio, no sé, al que me pongan los partidos. El INE goza de un gran prestigio en este país y bueno, pues estaría ya tratando de arrinconarlo, quitándole más presupuesto, achicándolo, quitándole las funciones, desapareciendo los obles. Es decir, estaríamos en una circunstancia muy compleja. Pero la pregunta es, ¿lo van a lograr? No tienen la mayoría calificada para hacer lo que se requiere para entrar a cambios constitucionales y quizá podrían optar, si no la construyen, si no la consiguen, por la vía de las leyes secundarias. Quizá y podrían avanzar como trataron de hacer en el tema de la militarización, incluso que el PRI les dio una ayudadita ahí con presentar una iniciativa que hicieron pasar como propia, ¿no?, para alargar la presencia militar hasta el 2028, como todos sabemos, que ahora dicen que no lo van a hacer, que ellos no van a permitir que se atente contra el órgano electoral, pero pues no sabemos. El PRI realmente lo que ha mostrado es que pues ya lo tienen, ya lo cooptaron, ya lo tienen agarrado y seguramente sus votos estarán puestos para que en su caso se apruebe esta reforma, desde luego con los aliados de Morena, PT y Verde, y en una situación que quizás sí podrían construir esta mayoría que requieren para la reforma constitucional, lo cual me parece pues ya daría la puntilla y estaríamos en un terreno muy complejo y un pues, retroceso de lo que ha sido este proceso, que al final es el proceso de democratización de este país, de cómo hemos podido convertirnos en una sociedad pues, moderna a través de tener un órgano, un árbitro electoral que regula de manera pacífica y de manera ordenada, con base en normas y leyes muy precisos y que dan la absoluta certeza, como son los principios rectores de la función electoral, la renovación del poder público. Estaríamos entrando en un terreno difícil, complejo, pero que yo creo que no va a dejar satisfechos más que al presidente y quizá ya a sus aliados. Sí, pues bien, está crítico, ¿verdad? Sí. Está crítico. Pero bueno, pues esperemos así la sensatez, doctor. Que haya sensatez dentro de quienes pues son la carta fuerte para todo esto, ¿no? Sí, así es. Que es obviamente el presidente de la República, que es quien manda las iniciativas. Bien. Doctor Vázquez Azuara, ¿qué expectativas se tiene sobre su inminente aprobación de esta cuestión y cambios que podrían esperarse en las iniciativas que ya conocemos para la reforma electoral? Muchísimas gracias, doctor Carlos García Méndez. Y bueno, pues efectivamente es un tema muy interesante que esta semana se ha reactivado en el Congreso de la Unión. Son algunos puntos que preocupan muchísimo, llaman la atención. Se esperaría que a raíz de una evolución político-electoral del país como la que tuvimos en 2014, que genera organismos autónomos, propicia la incorporación de la visión de género en el ámbito político-electoral y de la cual despuntan diversos elementos que hoy permiten la democracia con miras a seguirse consolidando, pues en realidad hoy ya estamos viendo una posibilidad de regresar a una vieja usanza que no abona en nada al fortalecer la democracia.
¿A qué me refiero? Que la tendencia era a eventualmente generar un cuarto poder, el poder electoral. El poder electoral no es nada nuevo, existe de facto y otros países lo tienen consolidados como un poder. México lo visualizamos de manera fáctica a través de los tribunales de justicia electoral, tanto federal como locales, a través de sus diferentes salas. Lo visualizamos a través de los organismos públicos electorales y por supuesto el Instituto Nacional Electoral, las fiscalías especializadas en delitos electorales y por supuesto los partidos políticos. Todos estos entes agrupados de facto en un poder electoral daban vida al sustento de la democracia como la conocemos. Sin embargo, hoy para nadie es extraño visualizar que existe una afrenta entre el poder ejecutivo y, por supuesto, los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Y esta afrenta ha propiciado que se trate de denostar el trabajo que ha hecho el Instituto Nacional Electoral durante mucho tiempo, pero también es importante advertir que al presidente de la República se le ha olvidado que él llegó donde está y que los diputados y senadores llegaron donde están gracias al Instituto Nacional Electoral, no porque el instituto regale las curules o porque module las elecciones, sino porque trata de respetar el voto ciudadano. Entonces, es cierto, yo coincido en que hay ciertos elementos que deben mejorarse, estoy totalmente de acuerdo, y uno de ellos que siempre he sido enfático en mencionarlo es el presupuesto. México tiene una de las democracias más caras del planeta y en muchos de los casos el dinero se invierte en gasto corriente, se invierte en partidos, que a su vez estos los invierten en fines distintos a consolidar la democracia. Entonces no vemos que esas cantidades grandes de dinero abonen al desarrollo democrático del país. Y por esa parte yo veo con buenos ojos que se trate de mesurar el presupuesto, se canalice de manera más óptima. Obviamente que la reducción del financiamiento para poner a la oposición en desventaja en futuras elecciones tampoco es algo acertado, porque debilita la pluralidad partidista, evidentemente debilita las elecciones competitivas, porque al no haber oposición viable o financiada acertadamente, pues no es competencia para el poder que está en el cargo. Sin embargo, también debo ser enfático en establecer que en el momento en que se politiza la justicia en cualquiera de sus vertientes en el país, estamos entrando en un riesgo muy profundo de posible impunidad, de posible corrupción y por tanto del desquebrajamiento del Estado de Derecho. Si nosotros politizamos la justicia electoral, estamos condenados a que esta obedezca siempre a intereses de terceros. ¿Qué hace falta que haya en los espacios de aquellos que integran el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas Ciudadanas, que es lo que se pretende el nuevo INEC? Pues esperaría que fueran consejeros electos por atributos, por experiencia, por un consenso del Congreso y del Senado en ratificación, pero que sea un proceso limpio, donde no lleguen aquellos que tienen una deuda partidista o moral o popular, sino aquellos que vayan a realizar un trabajo técnico para derivar en resultados que abonen a la democracia. Lo mismo en el ámbito de los magistrados. Los magistrados deben de tener cierta carrera judicial, ciertas tablas, llevar procesos de selección, exámenes, y llegar al cargo con la firme convicción de no obedecer a intereses de nadie que no sea el acceso a la justicia electoral. Si nosotros politizamos estos nombramientos, estos cargos, tanto de consejeros como magistrados, estamos destinando total y absolutamente a la justicia electoral y al ámbito político electoral a que obedezca a intereses partidistas, y entonces se acaba la democracia. Es muy importante que estos puntos se debatan, pero lo más preocupante es que no vemos que haya una oposición que sea capaz de resistir por el momento algún tipo de imposición de la mayoría que actualmente comanda el partido del poder. Ya tuvimos la muestra con la aprobación de la reforma al transitorio que amplía la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional por un periodo muy amplio, y que esto aún está en discusión porque recordemos que un transitorio pues no puede vulnerar la propia Constitución, aunque sea un transitorio constitucional, y entonces ya por ahí se están planteando las acciones de inconstitucionalidad. Pero al margen de esto, lo que nos mostró la última aprobación es que Morena sí puede conseguir los pocos votos que le faltan para la mayoría calificada,
y derivado de que los congresos locales que tienen también que aprobar la reforma constitucional 17 de 32, también ya los tiene. Entonces, prácticamente estamos visualizando que de proponérselo, es prácticamente seguro que el Poder Ejecutivo y el partido de Morena van a poder lograr que esa reforma pase. Aquí lo preocupante será que no exista el debate suficiente, ni la oposición necesaria, ni el análisis estricto para que dejemos fuera aquellos elementos que van a traer como consecuencia un rezago brutal y un retroceso en el aparato político electoral que nos regula. Si eso pasa, estaremos dando pasos agigantados hacia atrás y estaremos regresando a los vestigios del partido hegemónico que comandaba, daba las órdenes, y que la autonomía del órgano arbitral que decide sobre las elecciones es prácticamente fantasiosa, invisible y poco eficaz. Sí, efectivamente es muy probable que sea aprobada, ¿no? Así es, correcto. Y preocupa porque si esto es así, sin el debido análisis, van a pasar elementos en esa reforma que nada benefician a la colectividad. Sí, ¿y de qué sirvió tantos años? Tantos años de ir consolidando un sistema electoral que pasó de el recuento de los votos en el Palacio de Gobierno hasta llegar a organismos autónomos, plurales, con visión de género, y que ahora lo volvamos a desquebrajar para regresar a lo anterior? Sería terrible para la democracia mexicana. Muchas gracias, doctor. Vamos a ir a un corte, pero antes quiero enviarles un saludo a todos los cibernautas donde se encuentren en nuestro país, en nuestro estado, en el norte, sur, centro, en la zona conurbada, Veracruz, Boca del Río, en la zona metropolitana, y desde luego pues, a todos quienes nos ven también en otras partes del mundo. Regresamos, es breve. Espacio Jaguar, toda la emoción del deporte. Martes, 17 horas. Cero discriminación, tolerancia, respeto e inclusión. Miércoles, 19:30 horas. Tu abogado en casa. Asesoría jurídica. Justicia al alcance de todos. Jueves, 17 horas. Noche de debate, análisis a fondo. El mejor encuentro de opiniones. Jueves, 19 horas. Recuento semanal. Información y análisis a fondo. Viernes, 12 horas. Noche de música en Jalapa. El deleite de la bohemia. Sábados, 20 horas. Desarrollo humano. Saca lo mejor de ti. Vida sana en mente sana. Domingos, 12 horas. Tu historia conmigo. La vida de las estrellas contigo. Domingo, 12 horas. Acrópolis, comunica y trasciende. Recuento Semanal es un espacio de noticias de Acrópolis Multimedios que presenta a usted cada 8 días en punto de las 12 del día la mejor información y el análisis que hacemos con mucho gusto para que usted tenga claro el acontecer cotidiano. Y como siempre le recuerdo, es la información que estoy seguro le hará saber y trascender.
Gracias. Continuamos, esto es Acrópolis Multimedios, noche de debate, análisis a fondo. Doctor Vázquez Azuara, tiene usted por ahí saludos, agradecer e informes de la encuesta. Claro que sí, mi querido. Por favor. Muchísimas gracias. Queridas y queridos cibernautas, les queremos agradecer a todas y todos por la gentileza siempre de su sintonía, evidentemente porque nos complacen con el favor de su presencia a través de medios electrónicos en Noche de Debate, Análisis a Fondo, siempre con los temas de mayor actualidad. Precisamente con la opinión de expertos, pero al final la mejor opinión la tienen ustedes y en verdad queremos agradecerle a todas y todos quienes siempre nos escriben, nos mandan sus puntos de vista, comentarios, opiniones, que para nosotros es un gusto. Queremos saludar a Carlos Vázquez Gándara, también queremos saludar a Ángel Rosa Solano, nuestro amigo José Manuel de Alba, queremos saludar también a a Guillermo Díaz, por supuesto, también muchas gracias por su sintonía. Queremos saludar siempre a todas y todos quienes generosamente nos acompañan. Luis Marlio Silva, fan destacado de Noche de Debate. Y también queremos recordarles que como cada jueves tenemos la encuesta de esta noche. Y en este caso muy particular, la pregunta que generosamente ustedes nos responden y al final damos a conocer el resultado, por supuesto en este caso es: ¿considera que la próxima reforma político-electoral mexicana beneficiará al país? ¿Usted qué opina? ¿Será productivo? ¿Será contrario a los intereses de las y los ciudadanos? Denos su punto de vista, denos a conocer su opinión y al final le daremos a conocer el resultado en esta noche de debate, análisis a fondo. Y por supuesto que las y los invitamos a que continúen porque esto aún tiene mucho que dar en este panel de análisis. Doctor García Méndez. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Doctor Emilio, ¿cuáles podríamos definir como los pros y los contras de la iniciativa de reforma política electoral que propone el presidente López Obrador? Bueno, sí, como todo, pues está hecho de claro oscuro. Yo creo que aquí pues el énfasis que se ha dado, y así iniciamos de hecho esta mesa, hablando de pues lo grave que sería entrar a transformar en la manera en que se eligen a los consejeros y a los magistrados del Tribunal Electoral. Pero bueno, decíamos que tiene bondades. El propio doctor Vázquez Azuara señalaba una que me parece fundamental, que es el ahorro que tendría la realización de los procesos electorales, pasar de 20,000 millones, algo así, que se gastan hoy por hoy, a 14, 13,000 millones, sería un ahorro considerable que tiene que ver sin duda con la disminución de las prerrogativas a los partidos políticos, un tema que pues obviamente a los partidos no les gusta, pero si uno le consulta a cualquier ciudadano lo aplaude y dice qué bueno, porque cómo es posible que con recursos públicos estemos sosteniendo a organizaciones políticas que ven por sus intereses partidistas y no por los intereses generales, los intereses nuestros como sociedad. Yo creo que esa es una de las partes que puede ser buenas, el tema del voto electrónico que se plantea ahí. Me parece que aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías para avanzar. Yo creo que sí, pues bueno, técnicamente sin duda sí, yo contestaría sí, ya hay ejercicios, se han hecho aquí mismo en el Doble Veracruz, en varias elecciones ya se han puesto en práctica en algunos distritos y funciona. Obviamente pues impera siempre, los mexicanos somos muy desconfiados y como que pensamos y no, igual yo no vayan ahí a alterar mi voto. Ese es uno de los principios no de la función electoral, pero de la práctica electoral, es el de la desconfianza. Eso está presente, por eso nuestras leyes pues son así de voluminosas y leyes y cuando acaba la elección ahí van todos los representantes del partido juntos custodiando el paquete electoral, no se lo vayan a robar. Es decir, esa es una parte que está en la idiosincrasia y la cultura nuestra. Eso pues va a ser difícil de quitarlo, pero en la parte del voto electrónico me parece que sí hay condiciones para que pueda funcionar. Creo que eso es importante. También a mí en lo personal me parece que el cambiar la representación ya en los órganos, que sea a través de listas, digamos este sistema directo de representación, donde ya no estaríamos votando en distritos por candidatos por distrito, sino que nos iríamos una lista, cada partido presentaría su lista y conforme a los votos obtenidos en orden de prelación irían entrando, digamos, a ocupar las curules que un partido obtuviera a partir del voto popular. Me parece que eso es bueno porque también reduce, y eso creo que también es importante, pues el número de diputados, el número de senadores, y le da otras características, me parece, a la representación ciudadana en los órganos legislativos. Creo que eso es importante.
Lo mismo la cuestión esta de algunos candados que se establecerían en la cuestión de del uso de recursos públicos, o sea, fortalecer, hacer más rígidos algunos controles en esa naturaleza, porque me parece que hacen falta, aunque en lo personal creo que se debería ser más fuerte en la cuestión del uso de los programas sociales con fines electorales. Esas son las cuestiones que se tocan, pero no se tiene. Quizá la oposición debería agarrar ahí el tema para hacerlo más fuerte en las negociaciones, no lo sé, pero sí tiene, pues, doctora, teniendo su pregunta, cosas rescatables, me parece que sí. No incluyó, por ejemplo, y creo que eso podría ser, porque sí lo tiene la oposición, la segunda vuelta electoral, que sería un mecanismo para que en elecciones tan competitivas, tan cerradas como pasó en México en el año 2006, por ejemplo, elección donde participó el hoy presidente con Felipe Calderón, que llegaron a una diferencia de 0.5% del resultado final. Si hubiera habido segunda vuelta electoral, quizás se habría destrabado un conflicto postelectoral y que a la postre, bueno, de ahí viene creo que toda la ojeriza que le tiene el hoy presidente al órgano electoral y este tema del fraude o presunto fraude o todo lo que se vivió ese año, con una segunda vuelta se habría eliminado, como opera en otras naciones, como opera sin mayores problemas, quizá por ahí, pero no es del todo mala. Yo creo que es importante, siempre es bueno revisarla y perfeccionar los mecanismos, los procedimientos para que pues, las elecciones, como creo que es la aspiración de todos, sería nuestra aspiración, que sean fuente de legitimidad de quien llega a un cargo público y no una fuente de conflicto, como ha sido lo que hemos vivido, o por lo menos como sería si se aprueba en sus términos así, pero garantizado está que las elecciones van a ser fuente de un grave conflicto postelectoral en este país. Seguramente lo estaremos viendo si así pasa y la prueba. En el 2024 vamos a entrar a un terreno muy complejo, muy difícil, porque pues ahí va a ser cuestionadísimo el resultado de la elección, sin duda. Me parece que eso hay que reflexionarlo, doctor, y falta profundizar en el tema. Creo que tenemos que ser más participativos en eso. Sí, ¿verdad? claro. Claro que en un gobierno como este está acotado eso, ¿verdad? Sí, No es fácil. entrar más que a los que elige, y no es que sea colegiado, ¿no? Para hacer un análisis, un estudio que conviene, cómo debe hacerse, ¿no? Esto es lo que yo digo y eso se hace, ¿no? La ley de Herodes. La ley de Herodes, sí. Bien. Doctora, prácticamente esta reforma es un hecho y sí beneficia al aparato democrático de nuestro país. Bien, creo que se ha venido comentando desde el inicio, como decía también el doctor Emilio, nuestro sistema está basado en la desconfianza y se busca que con esta transformación del sistema se genere confianza, lo cual considero es un contrasentido, porque lo decían también hace un momento, con el sistema actual se ha dado la alternancia tanto en el Poder Ejecutivo Federal como en los estados, tal es así que actualmente Morena tiene 17 estados gobernando y el próximo año se le renovarán 2 gubernaturas más. Entonces, creo que más que cuestionar quiénes son las personas o quiénes están integrando a las autoridades, debería cuestionarse a los procedimientos que se han instaurado derivado de esta desconfianza. Es decir, la sola transformación o renovación de un instituto que ahora será, si llega la reforma a pasar como esta propuesta, que ahora será electo por el voto popular, la transformación de una sala superior que ahora va a conocer de las controversias locales, que además atenta contra el federalismo, creo que no, no blinda o no con ello se da o se descarta la que va a seguir imperando la desconfianza. Entonces creo que mientras los procedimientos sean los mismos, y es algo que también he venido sosteniendo en diversas participaciones, mientras los procedimientos que al día de hoy se aplican no se transformen, pues entonces la desconfianza va a seguir permeando. Un avance podría ser sí la posibilidad de que se pueda aplicar el voto electrónico. Ya lo decía también el doctor Emilio, se han aplicado ejercicios en diversos estados,
digamos, ni siquiera hay una muestra importante, pero se ha aplicado. Sin embargo, creo que esta aplicación tendría que ser paulatina. Creo que quienes conocemos la geografía de al menos nuestro estado, y bueno, habrá algunos que conozcan otros, creo que podrán darse cuenta que la tecnología es algo que está todavía de difícil acceso para ciertos sectores, para ciertas poblaciones. En las sierras no podemos hablar de que va a haber el voto electrónico, no hay luz, no hay correos electrónicos, no hay ni quien las opere. Así es, entonces creo que podría ser un avance paulatino, podría aplicarse inicialmente tal vez en el área urbana, en algunos distritos, en algunos estados. ¿No será que quieren aprovechar la ignorancia de todo esto? Bueno, pues es que esa es la otra situación. Sí. ¿Cómo garantizar que las personas de todo el país y de todos los rincones van a tener acceso a la información de las propuestas en campañas, por ejemplo? Esa es por una parte. Por otra, creo que los partidos de oposición o los partidos, digamos, pequeños, que llegasen a aprobar como oposición también esta reforma, pues prácticamente estarían atentando contra su subsistencia. Sin un financiamiento público, creo que difícilmente, y para ello también habría que revisar, y está además es información pública en la página del Instituto Nacional Electoral, a cuánto asciende el número de militantes de cada uno de los partidos políticos. Realmente cuántos militantes y cuál es la proporción que tienen con la representación o los votos que alcanzan durante los procesos electorales. ¿Y son más de Morena que todos los demás partidos? No, los números son variables. No, bueno, ahorita haremos algún comentario. Sí, por ejemplo, y bueno, en ese sentido también yo creo que se puede de alguna manera regresar a una falta de representación de minorías que en un primer momento se buscó o se instauró desde la reforma del 77. Es que aquí no se contempla ya las minorías, ¿no? Prácticamente. Sí, ahora, podríamos incluso pensar en un bipartidismo prácticamente. Sí. ¿Qué va a pasar con los partidos sería pequeños? Mejor. Y bueno, ese sería otro escenario. Quizá ese es el fondo del asunto, la visión López Obradorista, doctor y doctora. Bipartidismo. Bueno, es que con la eliminación o la forma en que ahora se elegirían a las diputaciones y senadurías, pues entonces, ¿en dónde va a estar la representación? ¿O no va a haber partidos pequeños, partidos minoritarios? Y por otra parte, creo que el tema del financiamiento público, se ha hablado también de los peligros que implica el que se reduzca el porcentaje de la prevalencia del financiamiento público sobre el privado. Y hay otras circunstancias que creo que no benefician a la eliminación del financiamiento público, aunque se habla que solo sea o se les proporcione en campañas, digamos, cómo sobrevivirían los partidos en tiempo ordinario, claro. ¿De qué se sostendrían? ¿A qué tipo de financiamiento privado van a acudir? Entonces creo que hay diversos riesgos en esta transformación del sistema que se pretende. Si hay un financiamiento privado, creo que de ahí ya veníamos y se eliminó, ¿no? Porque había vicios y todo eso. Y lo que decíamos, nuestra idiosincrasia es diferente a otros países, claro. Sistemas donde prevalece el financiamiento privado y es abierto quién está participando con diversas, digamos, financiamientos o donaciones y aportaciones de entes privados que en su mayoría pues son empresas, son grandes empresas que tienen ciertos intereses sobre ciertos temas que manejan según los partidos, ¿no? Entonces creo que vienen diversos, digamos, consecuencias si se llega a aprobar este tipo de iniciativa. Así es. Bien. Gracias, doctora. Doctor Vázquez Azora, ¿usted considera que sí podemos los mexicanos rescatar todo esto? Que no nos pasen por alto y lo hagan como ellos quieren para estar muy ad hoc. Doctor, pues esa es una pregunta muy importante porque efectivamente vemos que la participación ciudadana es un elemento importante en toda democracia. Como ciudadanas y ciudadanos estamos representados por nuestros legisladores, pero eso no quiere decir que ellos sean el único canal para podernos representar. Hoy estamos en una auténtica crisis de la oposición
que no es capaz de hacer frente a las decisiones de un poder que cada vez más tiene cooptado al legislativo y al judicial. Entonces, ¿qué otra opción nos queda dentro del margen de lo más pacífico? Pues evidentemente la participación ciudadana, levantar la voz como ciudadanas y ciudadanos, pero informarnos sobre los riesgos que tiene una reforma que puede repercutir en los intereses de todas y todos los gobernados. Y precisamente yo quiero abonar un poquito más en lo que hablaban mis colegas sobre el voto electrónico, porque quiero hacer una distinción muy en cierta medida muy puntual, que además está en diferentes iniciativas. No es lo mismo el voto electrónico que el voto digital, ni que la urna electrónica. Y hago la diferencia porque en realidad estas tres modalidades ya las hemos visto aplicadas en países diversos, incluyendo Estados Unidos. El voto digital es aquel donde yo acudo a los espacios de votación, donde antes había una urna para depositar el voto en papel, y ahora en vez de depositarlo en papel y marcarlo con un crayón, ahora lo hago pulsando un botón digital, y entonces ese voto se llama voto digital, y inmediatamente esa manifestación de la voluntad se direcciona a un espacio de almacenamiento virtual donde queda registrado. Y a ese espacio virtual de almacenamiento están conectadas todos los espacios de voto digital. En cambio, el voto electrónico es aquel que puedo ejercer desde cualquier parte del país a través de dispositivos inteligentes o fuera. Por ejemplo, internet, una aplicación, un portal. Entonces ya no necesito ni siquiera irme a las urnas, ya no necesito irme a los espacios donde se puede emitir el voto digital, porque ya este voto es electrónico. Nos ahorramos todo. Y la gente le tiene miedo a esto y dice, no, pero es que eso es imposible. Bueno, ya hacemos en banca móvil transferencias electrónicas y eso ya no lo vemos tan complicado. Y pero, la urna electrónica. Lo que hablábamos hace un rato, en los lugares, en la sierra, que no llega todavía vamos a decir la civilización. Sí, claro. Y de hecho, doctor, sí, y de hecho esto nos va a obligar a que todavía muchos años se preserven urnas tradicionales en papel. Recuerdo muy bien cuando Hacienda hizo un corte de caja y dijo, no más facturas en papel y no más declaraciones en papel. Oye, pero ¿qué va a pasar con la gente de la sierra? Bueno, no va a pasar nada, simplemente a partir de ahora los impuestos serán a través de medios electrónicos. Y tardamos porque pasamos un lapso de tiempo de aceptación e incorporación, pero ahora el ámbito fiscal, hacendario y tributario es eminentemente digital. Eso es lo que se esperaría en la incorporación. No expliqué la urna electrónica. La urna electrónica es precisamente solo eso, un espacio virtual, pero que a través de un hardware, es decir, una especie de caja que almacena votos, pero que no está conectada a ningún sistema. Se transporta esa caja y después se vacían los datos en un sistema para garantizar que no haya una alteración de resultados. Pero eso sería tanto como seguir transportando las viejas urnas de papel, pero ahora hechas a través de datos. ¿Cuál es el más conveniente de los tres? ¿Voto electrónico, voto digital o urna electrónica? Pues el voto electrónico, como cuando hacemos una transferencia de banca electrónica. Pero efectivamente, como lo decían ustedes, el doctor García Méndez lo enfatizaba, va a haber un periodo muy largo de incorporación, de modificación, de tal suerte que esto llevará tiempo, pero al final va a dar mucha certeza jurídica. Ahora ya no nos vamos a cuidar de figuras tales como el carrusel, el ratón loco, el embarazo de urnas, no, ahora nos vamos a fijar de los hackers, de los ciberdelincuentes, de quienes vulneren esos sistemas. Entonces la dinámica de protección tendrá que mudar, pero al final estaremos dando un paso a una evolución digital que es inminente y que ha dado resultados probados en otros países. Pero para cerrar el comentario, como bien decía doctor, como ciudadanas y ciudadanos tenemos la ineludible responsabilidad de participar de las decisiones de nuestro país, sobre todo aquellas tan relevantes como la reforma político-electoral. Y si hoy tenemos una oposición endeble que no es capaz de hacer frente a decisiones que pudieran ser cuestionables, entonces debemos levantar la voz. Yo no digo que estemos empezando a visualizar un levantamiento armado, ni mucho menos, no.
pero sí debemos empezar a propiciar en redes sociales, en medios de comunicación, en reuniones pacíficas con fines positivos, nuestro rechazo a aquello que pudiera estar en contra de los intereses de la colectividad. Porque si la ciudadanía y los ciudadanos siguen legitimando las decisiones, aun cuando estas no son benéficas, a través de un fanatismo extremo, vamos al final a estar legitimando decisiones que pueden ser muy costosas para la democracia de nuestro país. Y de esa manera creo que podemos ir haciendo estos cambios, doctor García Méndez. Yo creo que sí, pero bueno, ahora sí vamos a esperar el programa. Doctor, usted quería expresar algo. Sí, a partir de lo que se estaba comentando, creo que son varios puntos interesantes, me parece. Sí. Se hablaba de, por ejemplo, cómo la oposición tan débil y tan enfrascada en verse a sí misma, en sus propios asuntos, en su sobrevivencia, que en estos casi 4 años que llevan de haber sido avasallados y arrasados por un autobús que les arrolló en el 2018, ¿sí? Que es la hora en que no acaban de reponerse y no acaban de construir una propuesta, un proyecto, una alternativa, un discurso, y que bueno, pues día a día los vemos, se siguen montando en estas olas de polarización, y donde bueno, pues ellos se regodean, hoy están felices con el libro El Rey del Cash, porque suponen que eso va a minar al presidente, y lo cual finalmente será, ese es el parto de los montes, no le hace mella alguna al primer mandatario ese relato, que finalmente no pasa de ser un asunto que no aporta mayores evidencias. Pero ellos están pues en eso y no han logrado articular una propuesta alterna. Ahí los agarraron, y los agarraron pues con la fuerza del Estado, con el sistema de inteligencia financiera, con sus propios pecados. En esto tú no debes tener, ¿de qué tamaño dice el dicho? La cola, ¿no? Para que tenga la lengua corta, para que pues te agarran. O sea, los políticos tienen, como se dice también en el argot, a veces muchos esqueletos en el closet, muchas cosas que pues ahí te van a cooptar al momento de una decisión. Entonces aquí está tu expediente, jalas o no jalas. Eso hoy por hoy le está pasando y los agarraron sin organización. Entonces hoy no tienen otra más que pues ceder. Ya lo vimos en el tema de la militarización, el PRI pues de plano se sacaron una iniciativa que les envían, la hacen pasar como propia, y una diputada la presenta, y la diputada pide licencia, y ahora ya la nombraron, creo que presidenta del Tribunal de Justicia en Durango. Ese fue su premio, por haberse prestado a esto. Sí, y cosas como esas. Entonces, ¿qué vamos a pensar? Pues claro que la van a aprobar, y es lamentable, ¿no? Pero en el fondo lo que también se decía es respecto a qué es lo que, ¿qué esperan? Pues se van a debilitar. Yo leí un artículo que escribió Luis Carlos Ugalde, que fue presidente del INE, y decía él, se va a aprobar así la reforma, y hace unas consideraciones, y dice que le parece absurdo que los partidos vayan a ser así, pues arrollados en este esquema, sobre todo de la pérdida de prerrogativas, y que él duda que lo aprueben. Pues claro que sí lo van a aprobar en esta circunstancia que comento. Y al final él dice, y creo que por ahí va el tema, de que pues esto eliminaría prácticamente a los partidos más pequeños, y estaríamos enfilándonos a un bipartidismo, donde estaría Morena y el PAN, dice él, o a lo mejor en la visión, yo le decía, del presidente, pues es que él tiene así dividido el país, los liberales y los conservadores, el pueblo bueno y sabio, y los corruptos neoliberales del pasado, de mafia del poder. A lo mejor para allá va un poco su visión, ¿no? Esta visión de reconstruir el país y las instituciones desde esa óptica. Pero sí, lo lamentable es que la oposición está en esas. También se preguntaba el doctor respecto a los votos que se tienen, o digamos el voto duro, ¿no? La fuerza real que tiene cada partido. En el caso de Morena, yo creo que los 30 millones de votos que recordamos que obtuvo en el 2018, ellos de alguna manera han hecho ejercicios para medirse. Sus consultas, las que se sacó de la manga el presidente sobre castigar a los expresidentes, su otra consulta sobre su permanencia del mismo, ¿no? Así es, la revocación de mandato, la otra a elegir a sus consejeros de Morena en todo el país y todo más. Fueron ejercicios que les permitieron medir su capacidad de movilización, y en todos esos ejercicios se ha promediado, no llegaron a tener más de 6 millones de votos, 6 millones de personas que movieron, y eso con todos los recursos públicos que utilizaron, aunque lo vimos en todo el país, y aquí en Veracruz desde luego que fue más que evidente. Bueno, ese es su voto duro. ¿Y dónde están los otros, 14 millones de votos, 24 millones de votos
¿De dónde salió? Pues era la clase media, mucha gente que confió en el proyecto y que hoy se ha ido desencantando. Entonces yo creo que viendo esas radiografías, esos números fríos, dijeron, no, así no nos vamos a arriesgar a ir a una elección, ¿sí? Con la pérdida de tantísimos votos, corremos el riesgo de perder. Y se frustra la 4T. Eso también está en televisión. El tiempo se va muy rápido y ya casi hemos llegado al final de esta noche de debate, pero no sin antes pasar a nuestra sección de las conclusiones. Primero las damas, ¿con qué cerraría usted esta noche, doctora Julia? Bien, pues creo que, como decíamos, hemos estado diciendo, hay que seguir de cerca cuáles son los temas que llegarán a pasar eventualmente ante la reforma constitucional. Se hablaba de una posibilidad de que solo se realicen reformas a las leyes secundarias. Sin embargo, recordemos que pues las bases constitucionales del sistema pues son necesarias para poder legislar en lo secundario. Entonces, habrá que valorar si de los temas que se lleguen a aprobar, los procedimientos se modifican. Insisto mucho en esto, porque, por ejemplo, el hecho de que se transforme al Instituto Nacional ahora de Elecciones y Consultas, ello va a implicar que, por ejemplo, ya no se aplique o no se ejecute un PREP, un conteo rápido, todo este mecanismo, estos procedimientos para contratar, por ejemplo, capacitadores, asistentes y supervisores para poder capacitar a todo el funcionariado de casilla, cuánto cuesta instalar una casilla, porque pues creo que difícilmente en un año se podría mudar a la aplicación en las 3 variantes que nos ha comentado el doctor Azuara del voto digital o electrónico mediante la urna. Entonces, en un año los procedimientos se van a instaurar, se va a ejercer un presupuesto importante para poder adquirir o aplicar este tipo de voto. Tendría que ser a la par con el voto tradicional, digamos, el presencial. Entonces creo que hay muchas, digamos, escenarios que se van a desprender a partir de la reforma que seguiremos de cerca. Qué bueno. Gracias. Con eso, doctor Vázquez, tenemos por ahí todavía agradecimientos. Así es, mi querido doctor. Muchísimas gracias. Por favor. Pues queridas y queridos cibernautas, realmente les agradecemos profundamente por la generosidad siempre de su sintonía. Queremos saludar a todas y todos quienes nos acompañaron a lo largo de este programa, por supuesto, quienes siempre nos sintonizan de manera frecuente y ya tienen la clasificación de fan destacado a través de la plataforma de Facebook Live, y de la misma manera pues reconocer siempre sus valiosos comentarios y opiniones. Saludo a nuestros amigos Carlos Lobato Zaragoza, María de los Ángeles Molina Sandoval desde la Ciudad de México, por supuesto, Yesenia Andrade, Luisa Ortega, Rodolfo Vázquez Moreno, que también nos sintoniza, y por supuesto la maestra Sellani Conde, que también gentilmente nos sintoniza. Muchas gracias a todas y todos por la gentileza de su sintonía. Y bueno, pues también es importante recordarles que los temas que se manejan en Noche Debate siempre son los temas de mayor actualidad, con la opinión de grandes expertos, pero al final la mejor opinión la tienen ustedes, así que gracias siempre por la gentileza de su sintonía, doctor Carlos García Méndez. Pues muchas gracias, hemos llegado ya al final de esta noche de debate. Agradezco la intervención de todos y cada uno de nuestros invitados, de la doctora Julia Franz García, de nuestro distinguido amigo el doctor Emilio Cárdenas. Gracias, doctor. Y desde luego del doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara. Gracias. Que todos ustedes estuvieron con una crítica muy constructiva en todo esto. Así que ya hemos llegado al final, pero no sin antes agradecerle al equipo de producción que comanda el doctor Montes de Oca y Emilio Cárdenas, por todo su apoyo. Muchas gracias. Agradezco sus atenciones. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Y síganse cuidando, aun cuando por ahí ya creo que hay un acuerdo, un decreto de que ya el cubrebocas, pero guarden la sana distancia, y la asepsia es
conveniente para evitar algún contagio. Buenas noches, muchas gracias, hasta la próxima.